Pero tú vas a Cuba, tú vas a encontrar restaurantes del Estado y restaurantes que operan con la lógica cooperativa. Normalmente los que operan con lógica cooperativa dan mejor servicio. Está obligada Cuba a negociar el levantamiento del embargo condicionado. No hay forma. Tiene que negociar. Ahora lo que no puede negociar es su soberanía. Tal vez uno de los frenos o de los errores más grandes o miedos que hacen que esa sociedad no evolucione es que se tiene miedo al crecimiento. El crecimiento de cualquier iniciativa de un ciudadano. Pero a la apertura política también se le tiene miedo. También, en este caso, en lo económico, cuando hubo esa apertura y se establecieron las relaciones ya entre Raúl Castro y Obama, que se instalaron incluso empresas como las que son distribuidoras de divisas y cosas americanas en Estados Unidos, sí, y también de Cuba. Lo que aquí le decíamos banca de... Sí, entonces se instalaron también representantes de esas oficinas en Estados Unidos con cubanos para hacer cajas de divisas, eso. Entonces las empresas le pusieron un tope. Si tú tienes una empresa de cualquier tipo y ya tiene 2 empleados, 15, si está creciendo mucho, cuidado que se está convirtiendo en un burgués. Entonces te obligan a ser un enano. ¿Cómo un país puede avanzar así? Que no el crecimiento es visto como malo. A propósito de esto de crecimiento visto como malo, todo el tema el uso de las tecnologías, como tú querer tener un control y dominio del uso de la tecnología, porque es el extremo, porque en el capitalismo también el uso de la tecnología es una autopista donde no hay un solo policía de tránsito que regule eso y controle. Aquí se dice de todo por la tecnología y se habla de todo. Son los dos extremos que tenemos, ¿verdad? Pero en Cuba, con Raúl Castro, se amplió gradualmente el acceso a Internet y telefonía móvil. Estoy hablando de 2015, 2018. El uso de Internet y telefonía móvil. Pero a pesar de instalarse zonas de Wi-Fi, de apertura del acceso a Internet móvil, sigue siendo un problema serio conectarse, la interconectividad. No, y cuando hay cualquier situación crítica, tumban el Internet para que la gente no informe y diga. Yo recuerdo una vez que Chanel estaba en Cuba, Chanel Rosa, y nos escribió a algunos amigos diciéndonos, estos han sido uno de los días más felices de mi vida porque he estado sin Internet. Ha estado liberado de la conectividad, pero no porque él se lo propuso así. Sí. Pero tú compras una tarjetita en Cuba y te dura 3 minutos y te la venden porque es de 3 horas o de muchas horas, pero ya desde que tú la usaste 3 minutos se perdió todo lo demás. No, así no puede ser. Hay que abrir la sociedad. Se eliminó el permiso de salida para viajar al extranjero en el 2013. Es decir, para una persona viajar al extranjero en Cuba tenía que tener un permiso del Estado. O sea, una vez que conseguía la visa del país a donde iba, además tenían que autorizarlo a irse. Salir del país. Dígame usted. Sí. Y se amplió que un cubano podía permanecer fuera del país sin perder la residencia hasta 24 meses. ¿Entiende lo que es? Pero sin perder la ciudadanía como tal. Sí, exacto. Es decir, tú salías y duraba 1 año, 2 años fuera de ya Cuba, no eres cubano. Perdía el derecho a... no sé, aquí esta parte me gustaría ver si era a residir o la ciudadanía Pero cubana. es que si a ti no te permiten residir en tu país, en la práctica te están despojando de tu nacionalidad. Fue lo que le hizo Fujimori a Vargas Llosa, que dijeron, ay, él no quiso ser peruano. No, a él se le dijo, usted no puede entrar aquí, ¿qué iba a hacer? No podía ser una apátrida. Entonces, como él era profesor en Barcelona, le dijeron, bueno, le dieron la nacionalidad española y él la asumió. Pero no fue porque quiso, es que te votaban. Sí, son temas que tú dices, en un mundo cada vez más globalizado, más abierto, eso es una sin razón. Todavía el hecho de que se hable Daniel de los 24 Ortega está copiando meses, ese modelo. El que se hable de los 24 el que meses. no le gusta a Daniel Ortega y a Rosario Murillo no es nicaragüense por un decreto. Pero... te están tratando como si tú fueras un extranjero dentro de tu propio país. Exacto. Raúl Castro creó la llamada Zona Especial de Desarrollo, Mariel,
Como que es un proyecto así, como un gran puerto. Un gran puerto grandes de gestión. Zona franca. Sí, con capital mixto. Ese fue en 2013 con el apoyo de Brasil. Yo no sé, Lula era presidente en Brasil en ese año, en 2013. Habría que no revisar. recuerdo. Pero era para atraer inversiones extranjeras directas al Mariel. Y era como una especie de una zona económica especial. Zona libre. De hecho, yo estuve revisando la legislación cubana, yo me río, porque aquí hablan de que tenemos una ley entreguista, pero de ello es mucho más entreguista que la nuestra, pudiendo repatriar ganancias y capitales de inmediato, todo. Sí, ahí hay contenedores en ese... No, pero además que le permiten mucho más libertad de acción a los inversionistas extranjeros, más que aquí. Es una cosa rara. Y ahí estuvo la Odebrecht, ha estado la Odebrecht. Exactamente. Era la gran transnacional brasileña, ya eso ha cambiado. Sí, la han demonizado a la Odebrecht, pero Odebrecht ha sido es una empresa. Ellos cambiaron el nombre, creo, pero siguen operando. Es una empresa. Se ha disminuido mucho porque es que sufrió mucho la marca. ¿Tú ves? Sí, sí. Por todos los problemas que tuvo en Estados Unidos. Una crisis y en todo el mundo, hasta en África. Costosa. Sí. Es un área clave de desarrollo especial, como tú decías, de logística, de transporte, la industria alimentaria, biotecnología y farmacia, energías renovables, materiales de construcción. Pero el hecho es por qué tú focalizarla. Está a unos 45 kilómetros de La Habana, el Mariel, de ahí que están los famosos Marielitos. Sí, que salieron en barco. Se planificó la eliminación de más de 1 millón de empleos estatales considerados innecesarios. Esos son los empleados que juegan dominó en la mañana, ¿verdad? Que era por tenerlo ahí, decir que tenían empleo, pero no hacían nada. Igual que ahí habían comedores en toda la fábrica y cosas, todo eso se eliminó también. Porque decían, ¿para qué es esto? La gente iba porque iba a comer, pero no hacía nada. También de algo que hablamos en el programa pasado, fue en esta medida de Raúl Castro, donde se eliminó la dualidad monetaria del CUP y el CUC. No se concretó en el mandato de Raúl, pero preparó el proceso para una orden lanzada en el 2021 por Díaz-Canel, donde se eliminó esa dualidad. Porque no fue funcional. Se crearon las cooperativas no agropecuarias, porque en Cuba antes las cooperativas eran esencialmente agropecuarias. Tú vas, hay restaurantes que son cooperativas, que es de capital mixto. Puede haber Estado, capital privado o grupos de familia que se unen para ese negocio. Pero opera con la lógica de cooperativa, no de empresa privada. Es un subterfugio para de hipocresía. Que buscaban descentralizar ciertas actividades del Estado. Pero tú vas a Cuba, tú vas a encontrar restaurantes del Estado y restaurantes que operan con la lógica cooperativa. Normalmente los que operan con lógica cooperativa dan mejor servicio que los que son del Estado. Los empleados tú vas y andan como aburridos, amargados. Es que pues, ya sabemos, es desmotivado. Si tú sabes que tú haga lo que haga, es lo mismo todo. Eso no da ninguna motivación. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las salidas? ¿Verdad? Y las salidas pasan por la necesidad de un nuevo liderazgo en Cuba. Bueno, con una nueva visión. Pero hay un nuevo liderazgo. Política. ¿Usted sabe una cosa que los cubanos están criticando? No, porque no es nuevo liderazgo. Que ellos dicen, allá se ve eliminado la figura de la primera dama, porque consideraban que era un... ¿Esta es la última pausa o falta otra? Falta una. Ok. Se consideraba que la figura de la primera dama era un concepto burgués, bochornoso. Ahora, con el presidente Díaz-Canel, la esposa lo ha asumido, y hay muchas críticas, porque dicen que ella es muy dada como al boato, al lujo. Vamos a esta pausa y venimos con el segmento final. El hombre de los viernes, Bernardo Matías. Entonces, ¿cuáles son las posibles salidas? Estos son propuestas, ideas que uno tiene, pero la realidad, los cambios son los propios cubanos que tienen que promoverlo.
De entrada, no nos podemos alinear con ninguna intervención político-militar en Cuba. No, eso sería un absurdo. Y las intervenciones político-militares son absurdas en cualquier país. A propósito de la intolerancia frente a temas clave de la democracia, no significa que la democracia nuestra es tampoco tan bonita, ¿verdad? Como tiene muchas carencias, pero no está tan atrasada así. No está tan atrasada como nosotros necesitamos. El problema principal de nuestra democracia son las grandes inequidades que hay. Y la corrupción, una serie de cosas, las ineficiencias. Y el mismo sistema de partidos, un sistema de partidos con todo y eso, dañado. La gente se queja y va y vota, pero usted no puede ni siquiera eso, es peor. Sí, tiene mucho de falso nuestra democracia, de lo que es una democracia real, auténtica. La exclusión de minorías y todos estos temas que nos hacen un país que no puede presentarse como modelo ni ejemplo para países que quieren hacer grandes cambios. Hay cosas que sí, que yo creo que deben aprender países como Cuba de nosotros, pero nosotros aprender también de los cubanos. Bueno, ya como que no hay mucho que aprender, porque lo que había ahí de bueno se ha deteriorado mucho. No, pero en términos históricos, de un intento de una redistribución de la riqueza. Y sobre todo la reforma en salud, que fue muy buena en su momento. El modelo de salud orientado a la salud familiar. Ya hay mucho deterioro ya, pero fue muy bueno. Sí, pero estoy hablando de Cuba en términos históricos y lo que ha sido y lo que... Cuba tiene que pasar por una reforma económica profunda. Indiscutiblemente. Pero lo primero que debe pasar ahí, romper con el esquema del modelo estatista centralizado. Lo primero que ellos tienen que entender es que deben hacer cambios, porque mientras ellos sigan diciendo que está bien lo que han hecho y que no hay que cambiar. Yo decía que primero pasa por un cambio de liderazgo y de visión. Pensar que necesitan el cambio. El liderazgo que hay en Cuba es un liderazgo atrasado. Anclado en el pasado. Anclado. Es conservador, no es revolucionario realmente, pero la revolución implica cambio, transformar, esa capacidad de transformarse a sí mismo. Permanentemente. Entonces las reformas económicas profundas implican una ruptura con esa visión estatista de la economía y hacerlo ya no con timidez y avanzar hacia un modelo de mercado social, es decir, un mercado social que produce riqueza y redistribuye esa riqueza y se abre a grandes oportunidades, a la innovación, a la creatividad que ofrece todo el mundo de hoy. El socialismo tiene que aprender del capitalismo y el capitalismo aprendió más del socialismo. Sí. Que lo que aprendió el socialismo del capitalismo. Y eso ha permitido que el capitalismo haya logrado permanecer más en el tiempo, con toda la podredumbre que tienen muchas de estas sociedades. Entonces hay reformas económicas profundas, pero eso pasa también por desarrollar capacidades de diálogo del liderazgo. Un diálogo inclusivo, donde haya capacidad de escuchar los distintos puntos de vista, sin meterme preso a nadie. Avanzar hacia un diálogo nacional para la construcción de un modelo de democracia participativa e inclusiva. Está obligada Cuba a negociar el levantamiento del embargo condicionado. No hay forma. Tiene que negociar. Ahora lo que no puede negociar es su soberanía. Eso está claro, pero tiene que negociar en términos de abrir su modelo económico y su modelo político. Negociar significa ceder en algunas cosas. Sí. Y eso pasa por un elemento importante. Promover ese diálogo pasa por el apoyo de la diáspora y la sociedad civil, en lugar de satanizarla como un todo. Ese ha sido un error histórico. Nosotros hemos aprovechado la diáspora como país. Los cubanos no. Tienen que empezar a aprovechar
los cubanos que están en el extranjero para la dinamización de la economía cubana. No complicarle la vida a la diáspora. Pese a eso, ha sido un oxígeno que esas familias le envían a su Sí, pero hay que abrir más. Le envían divisas. Y romper con esa satanización histórica de que el que se va... Es un gusano, la gente migra, siempre es migrado. antirrevolucionario. La diáspora es muy diversa, la diáspora cubana. Con esto creo que damos por terminado ya los tres. Ojalá que ese país encuentre el cauce para salir de ese anquilosamiento y todos esos problemas que tiene, que hacen que esa población sufra tanto, porque eso es lo malo de esos embargos, ¿verdad? Que quienes sufren son los ciudadanos, porque la cúpula vive muy bien. Así es. Pero esa cúpula también que dice, vamos a resistir, resistencia, sí, para ustedes es muy bueno resistir, desde la comodidad. Pero no resisten nada tampoco. No, pero bueno, así yo resisto 1000 años, viviendo bueno, bien, comiendo bien. A la gente pobre que aguanta todas esas carencias, eso no es fácil. Muchas gracias, Bernardo. Y gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.